Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Primero que nada, vamos a empezar la clase de hoy, que es una continuación de la temática que ya empezaron en el teórico anterior y que trata de hipersensibilidad. Ustedes ya tuvieron un teórico de hipersensibilidad de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, y ahora vamos a hablar de las otras clasificaciones de hipersensibilidad en este teórico. Acá les dejo, que ustedes ya lo tienen, pero les vuelvo a poner mi dirección de email para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me puedan escribir. Seguramente esto ya lo estuvieron hablando un poquito en la clase anterior, pero bueno, para los procesos de hipersensibilidad en general, siempre hay varios condicionantes para que este tipo de manifestación ocurra. Una es la predisposición genética, igual que para las enfermedades autoinmunes. Para los mecanismos de hipersensibilidad, muchas veces los individuos tienen una predisposición que para el caso de estas patologías muchas veces tienen que ver con la expresión de determinados alelos de HLA que determinan el modo en que pueden ser presentados o el tipo de antígenos que pueden ser presentados a los linfocitos. Y por otra parte, tenemos factores ambientales que van a estar condicionando la aparición de este tipo de alteraciones de la respuesta inmune. Algunos pueden ser antígenos ambientales, también la exposición a fármacos y las infecciones persistentes, algunos microorganismos que inducen infecciones persistentes o crónicas pueden dar lugar a manifestaciones de hipersensibilidad e incluso a enfermedades autoinmunes que ustedes van a ver en un teórico luego. Ustedes esto también seguramente ya lo vieron en el teórico anterior. Existe una clasificación de hipersensibilidad que es ustedes ya saben, lo vuelvo a repetir por las dudas, pero que es justamente una respuesta exacerbada, una respuesta inmune exacerbada frente a determinados antígenos, ¿no? Ustedes ya vieron la semana pasada la primer tipo de hipersensibilidad según la clasificación de Comsen, hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad de tipo 1, que está mediada por anticuerpos de isotipo IgE, que da lugar a las alergias, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4. La hipersensibilidad de tipo 2 y 3 también son mediadas por anticuerpos, pero en este caso son principalmente IgG, también IgM. Por último, vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 4, que a diferencia de estas tres anteriores, está mediada por células, principalmente por linfocitos T. Estas son las que vamos a hablar hoy. La hipersensibilidad de tipo 1, ustedes saben que la denominamos hipersensibilidad inmediata. Las de tipo 2 y tipo 3 en general demoran un poquito más en manifestarse, en que se produzcan las manifestaciones, no son pocos minutos, sino a lo mejor unas pocas horas. La hipersensibilidad de tipo 4 también la solemos llamar hipersensibilidad retardada, porque para que se desencadene las manifestaciones, en general necesitamos un tiempo mayor, entre 24, 48, 72 horas, o incluso en algunos casos, como vamos a ver más adelante, un poco más. En todos estos casos vamos a tener una fase de sensibilización y una fase de
de la manifestación en sí, que ocurre cuando el individuo se vuelve a encontrar con el mismo antígeno para el cual se sensibiliza. Y el tiempo que tarda en manifestarse, que nos permite diferenciar algo inmediato de algo retardado, es justamente lo que tarda en manifestarse luego de la reestimulación. Si vamos a empezar a hablar de hipersensibilidades mediadas por anticuerpos, tenemos que recordar un poquito cuáles eran las funciones de los anticuerpos. Si estuviéramos en una clase en vivo, yo les preguntaría y ustedes me contestarían. Pero como estamos de esta manera y no lo podemos modificar, recordarles que, bueno, los anticuerpos tienen funciones, por ejemplo, de neutralización de patógenos, reconocen un antígeno y lo neutralizan, pueden opsonizar un microorganismo, que esto consistía en cuando reconocen un antígeno, por ejemplo, en un microorganismo, estos anticuerpos pueden ser reconocidos por células fagocíticas, como neutrófilos o macrófagos, a través de sus receptores de Fc, a través de los receptores de Fc que tienen estas células, y de esta manera favorecer la fagocitosis. Y también otra función que tienen los anticuerpos es la de activar el complemento. La activación del complemento va a dar lugar a, cuando el complemento se fija, se empieza a activar en cascada y llega a una fase final en la que se puede producir la lisis del microorganismo por la formación del complejo ataque membrana, o puede favorecerse también la fagocitosis de este microorganismo porque la activación del complemento lleva al depósito de, por ejemplo, C3b del complemento, y también las células fagocíticas tienen receptores para este C3b que permite que este complejo antígeno, anticuerpo, complemento pueda ser fagocitado por la célula. Y existe además otra función del complemento, que es justo cuando se activa y se activa la cascada y se empiezan a activar el complemento, los distintos componentes de complemento se empiezan a liberar, algunos de los componentes que se liberan, como C3A y C5A, tienen funciones de anafilotoxinas y o sea, que aumentan permeabilidad vascular y también poder quimiotáctico. O sea, que atraen a células que tienen receptores para estas moléculas, que son la C3A y la C5A. De esta manera, la activación del complemento también tiene una función proinflamatoria. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera clasificación de la clase de hoy, que es la hipersensibilidad de tipo 2. Que, como dijimos, es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos. En este caso, anticuerpos que son fijadores de complementos, tanto IgG como IgM, aunque principalmente están mediadas por anticuerpos IgG. ¿Qué ocurre? El anticuerpo, como dijimos antes, puede reconocer un antígeno en la superficie de una célula y ese reconocimiento, cuando se une ese anticuerpo específico a ese antígeno celular, ese anticuerpo puede fijar complemento y de esa manera, por un lado, puede activarse y producir la lisis de esa célula, esa cascada de activación del complemento. En ese proceso se liberan moléculas como C3A y C5A que pueden ejercer acción quimiotáctica promoviendo el reclutamiento de células como neutrófilos o macrófagos que son fagocíticas a este sitio donde se está activando esta respuesta, generando de esa manera una respuesta inflamatoria, y también ese proceso de activación produce la generación de moléculas como C3b que se depositan, y estas moléculas C3b también pueden ser reconocidas por receptores en estas células fagocíticas, favoreciendo un proceso de fagocitosis de esa célula opsonizada. Entonces, estos mecanismos, ya sea la lisis, la opsonización y la fagocitosis,
está involucrado en algunas patologías que se caracterizan por esos mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2. Una de ellas, en general, varias de ellas son las anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas o otras anemias autoinmunes. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en donde se ve un glóbulo rojo que está sensibilizado por anticuerpos que reconocen antígenos de estos glóbulos rojos, y de esta manera el glóbulo rojo puede o ser fagocitado por un macrófago, por ejemplo, y de este mecanismo estar involucrado en la anemia, o puede ser puede fijar complemento y de esa manera también favorecerse el proceso de fagocitosis, o producirse la lisis de este glóbulo rojo, la hemólisis, y de esa manera producirse esta anemia de tipo hemolítica. Algunos ejemplos son la eritroblastosis fetal, por ejemplo, que es esa anemia del recién nacido que ocurre, como ustedes saben, cuando una madre que es RH negativo tiene un bebé que es RH positivo y se sensibiliza frente a ese antígeno y produce anticuerpos contra ese antígeno D que, si llegan a atravesar placenta y alcanzar al bebé, le va a producir esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de ello un poquito. Después tenemos distintos tipos de anemia hemolítica autoinmune, que, bueno, por algún mecanismo relacionado con la autoinmunidad, con pérdida de tolerancia, distintos mecanismos en los que pueden participar infecciones, pueden participar también fármacos, etcétera, se genera una respuesta de autoinmunidad, se generan anticuerpos contra antígenos del glóbulo rojo de esa manera, y esos anticuerpos pueden inducir estos mecanismos que estuvimos hablando. Y después, justamente, anemias hemolíticas inducidas por fármacos bueno, alteren, generen neoantígenos en los glóbulos rojos y que de esa manera puedan inducir una respuesta de anticuerpos frente a esos neoantígenos que desencadenen estos mecanismos. Otro ejemplo, que no es una anemia, es la púrpura trombocitopénica, que también es una enfermedad autoinmune en que se generan anticuerpos contra las plaquetas y que va a producir una trombocitopenia como consecuencia, y que los mecanismos es justamente estos mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2 que estuvimos contando acá. Bueno, este es el ejemplo de la eritroblastosis fetal, que es la anemia hemolítica del recién nacido, que estábamos hablando. Durante un primer embarazo, una madre puede RH negativa, que tiene un primer embarazo de un bebé que es RH positivo. Este embarazo va a transcurrir en general sin ningún tipo de complicación, porque es muy pocas posibilidades de que durante el embarazo la mamá se sensibilice frente a este antígeno, porque hay pocas posibilidades a lo largo del embarazo que los glóbulos rojos del bebé alcancen el sistema inmune materno como para sensibilizar a la madre y que se genere una respuesta inmune contra el antígeno D. Pero en el momento del parto es cuando hay una mayor, o sea, cuando nos estamos acercando al parto, es cuando ocurre el mayor intercambio de sangre entre la madre y el bebé. Los glóbulos rojos del bebé pueden alcanzar la circulación materna y y de esa manera llegar a los ganglios linfáticos, y de esa manera la madre sensibilizarse frente a esos antígenos de los glóbulos rojos u otros antígenos que presente el glóbulo rojo del bebé, y de esa manera, al sensibilizarse, generar una respuesta efectora. Esta respuesta va a constituir en linfocitos B,
que pueden diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos, pero en este momento, en este poquito periodo, solo se van a producir anticuerpos de tipo IgM en un primer momento, y estos anticuerpos IgM en un primer momento no van a poder atravesar placenta y alcanzar al bebé, así que no van a tener ninguna consecuencia sobre el bebé este primer bebé en este momento, pero la madre va a quedar con linfocitos B de memoria frente a estos antígenos D. Frente a un segundo embarazo, si la mamá vuelve a quedar embarazada y el bebé vuelve a ser RH positivo, puede ocurrir que durante el transcurso del embarazo, pequeñas llegadas de sangre, de glóbulos rojos del bebé alcancen a la madre, y como la madre ya tiene células de memoria, con muy poquita cantidad de antígeno que pueda impactar estas células se puedan expandir en la madre durante el embarazo, generar células efectoras, amplificarse, diferenciarse a células plasmáticas, en este caso productoras de IgG, y la IgG sí puede atravesar placenta y alcanzar al bebé. De esta manera pueden unirse a los glóbulos rojos y desencadenar estos mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2 que van a dar lugar a la fagocitosis de esos glóbulos rojos o la hemólisis de esos glóbulos rojos, y la hemólisis de esos glóbulos rojos va a producir una liberación de hemoglobina en este bebé, y esta hemoglobina va a metabolizarse a bilirrubina, y ustedes saben que esto es tóxico y producen, además de que el bebé nace amarillito, cuando nace, puede tener, dependiendo de las concentraciones, graves trastornos neurológicos. Entonces, y dependiendo del momento en que empiezan a aparecer los anticuerpos de la madre y que puedan empezar a pasar al bebé. Entonces, nosotros sabemos ya hoy que si evitamos que la mamá se sensibilice, luego la madre va a ser mucho menos probable que, si evitamos que se sensibilice, la madre no va a tener células de memoria, no va a producir posteriormente IgG que pueda afectar a un segundo embarazo. Y esto es lo que se hace. Se evita la sensibilización de la madre durante el primer embarazo. Una vez que yo ya sé que el bebé es RH positivo, lo que se hace es administrar a la madre en la semana 21 y antes del parto, un poco antes del parto, una gamma-globulina anti-D, anti-RH. De esa manera se bloquean los antígenos de los glóbulos rojos del bebé, de modo de que cuando la madre, cuando en el momento del parto, la madre no se sensibiliza, porque estos glóbulos rojos están bloqueados con estos anticuerpos. Entonces, al evitar que se sensibilice la madre, no se genera una respuesta inmune contra estos antígenos que pueda afectar un segundo embarazo. Otro ejemplo, como dijimos, es la anemia hemolítica inducida por fármacos. Existen algunos fármacos, entre ellos, por ejemplo, los antibióticos, como la penicilina, que pueden unirse a proteínas del glóbulo rojo, modificándolas y generando neoantígenos, de modo de que se pueda producir una respuesta inmune contra esos neoantígenos. Estos anticuerpos que se generan se pueden unir luego a los glóbulos rojos, a estos antígenos del glóbulo rojo, y desencadenar los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, mediados por complemento, que como dijimos antes, favoreciendo la fagocitosis, o induciendo la formación del complejo de ataque membrana y la lisis de estos glóbulos rojos,
O también se puede favorecer la fagocitosis de estos glóbulos rojos sensibilizados a través de la capacidad de receptores de FC que tienen estos macrófagos de reconocer el FC de la IgG que está recubriendo estos glóbulos rojos. Luego tenemos otro tipo de hipersensibilidad de tipo 2 que no involucra la lisis de una célula o la fagocitosis de esa célula, porque básicamente el antígeno que están reconociendo no puede ser fagocitado. Y es el caso de respuestas que se producen contra antígenos que pueden estar en las membranas basales, por ejemplo, de algunos tejidos, en la membrana basal glomerular, por ejemplo, o en los epitelios, en las membranas basales de los epitelios pulmonares, algunas proteínas, por ejemplo, de la matriz extracelular, se pueden generar por distintos mecanismos que pueden involucrar también fármacos, pueden estar involucrados microorganismos que induzcan modificaciones, generen neoantígenos y de esta manera se generen una respuesta inmune contra antígenos de la membrana basal. Entonces, una vez generada esta respuesta, los anticuerpos que se pudieran haber generado cuando reconocen los antígenos en estas membranas, desencadenan los mismos mecanismos que vimos antes. Estos anticuerpos pueden, por un lado, fijar complemento. Este complemento, cuando se activa, se produce la cascada de activación y se liberan, entre ellas las moléculas que dijimos que eran leucoquimiotácticas y anafilotóxicas. Esta capacidad anafilotóxica hace que aumente la permeabilidad vascular y se favorezcan los procesos inflamatorios. Además, al ser quimiotácticas van a promover también la llegada de células al sitio donde se está produciendo esta activación, como neutrófilos, por ejemplo, células fagocíticas. Y estas células fagocíticas también tienen receptores de FC que pueden estar reconociendo los anticuerpos que se están fijando. Y también tienen receptores de complemento que pueden estar reconociendo al C3b que se esté depositando. Es el mismo mecanismo que vimos antes. Lo único que en vez de producir la lisis de una célula o inducir su fagocitosis, lo que va a hacer, como no lo puede fagocitar, no se puede fagocitar una membrana basal, ni producir la lisis de una membrana basal, lo que van a hacer estos neutrófilos es liberar el contenido de sus gránulos, por ejemplo, liberar moléculas, especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, o el contenido de enzimas lisosomales que contribuyan, que produzcan un daño en esta membrana basal, por ejemplo. Entonces va a haber una injuria tisular por la liberación de estas moléculas y un proceso inflamatorio en esa región. Algunas de las enfermedades de tipo, algunas autoinmunes y otras no, que se caracterizan por este tipo de respuestas son estas que les muestro acá: el pénfigo vulgaris, síndrome de Wood-Pasteur, o la fiebre reumática, que puede estar asociado, como dijimos, a procesos infecciosos o medicamentosos. El caso de pénfigo vulgaris, por ejemplo, simplemente para mostrárselos, es una enfermedad de tipo autoinmune en el que se produce una respuesta contra proteínas de los desmosomas, las desmogleínas. Se generan anticuerpos contra los desmosomas que se unen a estos antígenos y producen este tipo de manifestación inflamatoria. Como se ve en el enrojecimiento, se forman como ampollitas en la piel. Son pequeñas ampollas enrojecidas que se forman en la piel. En general se asocian a algunos medicamentos como a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y
Bueno, básicamente es una enfermedad, esta es una enfermedad autoinmune. El otro ejemplo es el síndrome de Gutt-Pastur. El síndrome de Gutt-Pastur se produce una respuesta inmune contra el colágeno de tipo 4. El colágeno, ustedes saben que es una proteína de matriz extracelular que está en muchos tejidos, ¿no? Y también se encuentra en la membrana basal glomerular y también en la membrana basal en el epitelio, en la interfase alveolo capilar. ¿Qué pasa? Estos anticuerpos, como muchas enfermedades autoinmunes, no se conoce exactamente por qué se desencadena esta enfermedad, pero dijimos que había agentes predisponentes, como dijimos al principio, ¿no? Determinantes haplotipos de histocompatibilidad, algunas, por ejemplo, agentes infecciosos que pueden inducir una ruptura de la tolerancia y de modo que se empiezan a producir una respuesta inmune contra antígenos propios, o por ejemplo, los microorganismos pueden también tener antígenos o expresar antígenos que sean muy parecidos a algunos antígenos propios, lo que se denomina mimetismo molecular, o unirse a algunas proteínas propias y generarse neoantígenos que ahora sí sean inmunogénicos y se desencadena una respuesta contra antígenos propios. En el caso del síndrome Gutt-Pastur se cree que hay factores ambientales predisponentes que inducen respuestas inflamatorias, por ejemplo, que hacen que se rompa la tolerancia frente a algunos antígenos propios, en este caso el colágeno. Estos anticuerpos anticolágeno se depositan, o sea, se reconocen al colágeno en la membrana basal, tanto en el glomérulo como en el pulmón, y producen esta respuesta inflamatoria de tipo 2, los mismos mecanismos que vimos en las diapositivas anteriores, produciendo glomerulonefritis, en el caso del riñón, y produciendo hemorragia pulmonar difusa en el pulmón. Esto es interesante que lo vean porque una manera de diagnosticar una hipersensibilidad de tipo 2, que la causa de la glomerulonefritis es una hipersensibilidad de tipo 2, el tipo de imagen que se observa cuando yo hago una inmunofluorescencia indirecta, una inmunofluorescencia sería directa, pongo un anticuerpo anti-IgG marcado en un corte de tejido y observo que lo que marca es una marca continua en la membrana basal del glomérulo. Esto es lo que se observa cuando tenemos anticuerpos antimembrana basal específicos contra antígenos del colágeno en la membrana basal. Y que el tipo de imagen es diferente a la que se observa en una glomerulonefritis producida por una hipersensibilidad de tipo 3, como vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de hipersensibilidad de tipo 3, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad, una respuesta, una hipersensibilidad de tipo 2, que se manifiesta en forma aguda luego de una infección por estreptococo. Por ejemplo, es una hipersensibilidad post-estreptocóxica. Y en este caso es de tipo sistémica. ¿Cómo se desencadena esto? El estreptococo, cuando infecta a estos pacientes, puede unirse, ¿no? Atraviesa epitelios, por ejemplo, endotelios, y puede unirse en la membrana basal, que es esto que se muestra acá. Este estreptococo tiene una proteína que se llama proteína M, que tiene un dominio PARF que puede interaccionar con el dominio CB3 de la fibra de colágeno. Al interaccionar esta proteína M con el colágeno, genera un neoantígeno esta región, CB3 del colágeno, que lo hace que sea inmunogénico. Entonces
genera una respuesta efectora contra este dominio de la molécula de colágeno, y entre esta respuesta efectora, en esta respuesta efectora se generan anticuerpos contra esta región del colágeno. Estos anticuerpos que se generan pueden unirse al colágeno y de esta manera inducir una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, promoviendo una respuesta inflamatoria, ¿no? Pueden activar complemento, este complemento va, como dijimos antes, va a inducir que la llegada de macrófagos o neutrófilos a este sitio de la membrana basal, van a liberar el contenido, sus contenidos lisosomales y al tejido, produciendo el daño del endotelio, y esto es, este tipo de daño afecta a varios tejidos, porque el colágeno se encuentra en es una molécula muy diseminada en el organismo. Entonces puede producir endotelitis en distintos tejidos, pudiendo tener manifestaciones cardíacas, articulares, neurológicas, distintos tipos de manifestaciones, la fiebre reumática. En general, en todas estas manifestaciones son de tipo agudo y luego se autocontrolan, ¿no? Una vez que se depuran los anticuerpos, no se producen daños en los tejidos de tipo crónico, excepto en el caso del tejido cardíaco. En el tejido cardíaco se produce un daño en las válvulas cardíacas, se produce una escara, una cicatriz que se fibrosa, producto de esta respuesta, y que genera un daño crónico. Y en muchos de estos pacientes, este daño crónico cardíaco va a dar lugar a que pues, tengan que hacerle un recambio valvular. Y otro mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2 que no tiene que ver, no se produce un daño, ni una respuesta inflamatoria, pero también tiene una consecuencia grave en los pacientes, es la generación de anticuerpos que puedan bloquear o sea, reconozcan a algún receptor celular. También en este caso son respuestas de tipo autoinmune. O sea, hay algún desencadenante, que pueden ser varios y a veces no están totalmente determinados, que hacen que haya una ruptura de la tolerancia, se genere una respuesta inmune contra estos receptores celulares, y esta respuesta inmune involucra la producción de anticuerpos. Y tenemos dos tipos de casos. Anticuerpos que puedan ser bloqueantes, o sea, o anticuerpos antagonistas, que puedan inducir, por ejemplo, en el caso de la miastenia gravis, reconocer a los receptores, en este caso de acetilcolina, y inducir, por ejemplo, el bloqueo de los receptores o inducir su internalización y degradación intracelular de modo de que disminuya el número de receptores en el músculo, de modo de impedir la transmisión del impulso neuronal en la placa neuromuscular, impide que la acetilcolina que está liberando la neurona pueda unirse a su receptor, porque no va a haber receptores, porque han sido inducida su internalización por acción de estos anticuerpos antagonistas, y de esa manera se frena el impulso. No ocurre la contracción muscular y por eso estos pacientes tienen una debilidad muscular y que además es progresiva, ¿no? En estos pacientes. Otro ejemplo es, por ejemplo, que también son receptores antagonistas o receptores que impiden la funcionalidad de los anticuerpos antagonistas, que también impiden la funcionalidad de los receptores, son los anticuerpos anti el receptor de insulina. Estos se generan cuando hay un daño en el islote pancreático producido por la respuesta inmune, por ejemplo, en la respuesta autoinmune, en la diabetes mellitus, nosotros vamos a ver más adelante que el mecanismo efector
es generalmente una reacción de hipersensibilidad mediada por células que va a producir un daño en el islote beta, en las células beta del islote pancreático, y cuando se daña esta célula, pueden liberarse los receptores de insulina y generarse, como este paciente tiene una ruptura de la tolerancia, se genera una respuesta efectora de anticuerpos contra este receptor. Y de ese modo se pueden bloquear los receptores de insulina de las células y no puede funcionar la hormona y por eso se produce hiperglucemia y cetoacidosis. Otro ejemplo de este tipo de hipersensibilidad es el hipertiroidismo de Graves. En este caso, los anticuerpos no son agonistas, no son antagonistas, sino que son agonistas de la TSH, del receptor de TSH. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser agonistas del receptor, es como si hubiera mucha TSH, se está estimulando este receptor y de este modo se está induciendo la producción en la tiroides de T3 y T4. O sea, esta enfermedad, porque hay anticuerpos que simulan la presencia de TSH, va a estar induciendo la producción de T3 y T4. Y en estos pacientes lo que vamos a tener es una TSH disminuida, porque si están elevadas las hormonas tiroides T3 y T4, va a disminuirse la producción de TSH, pero vamos a tener estos anticuerpos que están funcionando en altas concentraciones, que están funcionando como agonistas de su receptor. Y bueno, en esta diapo lo único que les quiero mostrar es algunos de los ejemplos que ya los estuve contando y que involucran enfermedades de tipo autoinmune, que son autoinmunidades que van a transcurrir o cuyos mecanismos efectores tienen que ver con una hipersensibilidad de tipo 2. El caso de la anemia hemolítica autoinmune, que son antígenos de RH o otros antígenos del glóbulo rojo, y que van a producir anemias hemolíticas o inducir la fagocitosis de estos glóbulos rojos, la púrpura trombocitopénica, que el antígeno que está involucrado es una integrina plaquetaria, el síndrome Pasteur, que dijimos que era la proteína, anticuerpos anti el colágeno, reconocían el colágeno en las membranas basales del glomérulo y también en la interfase alveolo-capilar, el pénfigo vulgaris, que dijimos que eran unas proteínas de los desmosomas, que es una cadena epidermal, y en el caso de la fiebre reumática, que dijimos que es una proteína en realidad es una enfermedad postestreptocóxica, y los anticuerpos que se producen contra un neoantígeno que ocurre cuando interacciona la proteína M del estreptococo con el colágeno de la matriz extracelular. Y ahora vamos a empezar a hablar de la hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 también es mediada por anticuerpos, pero en este caso, anticuerpos fijadores de complemento, pero en este caso no son anticuerpos que están reconociendo un antígeno de una membrana basal o un antígeno de una célula en el organismo. Simplemente son anticuerpos que reconocen a algún tipo de antígeno y forman complejos antígeno-anticuerpo, y estos complejos antígeno-anticuerpo se van a depositar inespecíficamente en las membranas basales. Por ejemplo, en el glomérulo, puede ser también en el pulmón. En general, no en el pulmón en este caso, no tanto en el pulmón, pero se pueden depositar en membranas basales de vasos, o sea, en endotelios de vasos, donde ocurre filtración de líquido, ¿no? De la sangre se produce filtración.
por ejemplo, en el glomérulo, por ejemplo, en las articulaciones para formar el líquido sinovial, también en capilares de la piel puede producirse este tipo de hipersensibilidad. Pero, bueno, afecta principalmente, producen glomerulonefritis, vasculitis y artritis. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la formación de estos complejos antígeno y anticuerpo y se depositan en los tejidos, estos anticuerpos pueden ser reconocidos, por ejemplo, por las células, los monocitos que están circulando por los vasos, a través de los receptores de Fc, y esta interacción puede hacer que se libere el contenido lisosomal de estas células, y este contenido de las enzimas lisosomales pueden producir un daño de los endotelios y además procesos inflamatorios, porque se pueden liberar, estas células pueden activarse, liberar también citoquinas proinflamatorias, y de esta manera promover la llegada de nuevas células proinflamatorias que amplifican este daño. También se produce, en este caso, se pueden producir la formación de fibrina y producirse coágulos, generando trombosis en este tipo de, dependiendo de la cantidad, la magnitud del depósito de los complejos antígeno-anticuerpo. Así que, bueno, y como les había dicho antes, esto es un ejemplo de inmunofluorescencia que se observa en una glomerulonefritis mediada por una hipersensibilidad de tipo 3, que es diferente a la que observamos cuando la que se observaba en el caso de una hipersensibilidad de tipo 2, donde se veía una marca continua de la membrana basal, en el caso de la de tipo 3, y acá vemos un tipo de marcación más difusa en el glomérulo, producto de los depósitos en el tejido de estos complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, las hipersensibilidades de tipo 3 tienen distintas manifestaciones, pueden manifestarse estos mecanismos en distintos tejidos, dependiendo de la vía de entrada del antígeno. Así, si el antígeno ingresa por vía endovenosa y a altas dosis, se pueden formar complejos antígeno-anticuerpo, una vez, o sea, en individuos sensibilizados, ¿no? Se pueden formar complejos antígeno-anticuerpo que se depositen en la pared de los vasos, también en el glomérulo renal, en las circulaciones, dando lugar a vasculitis, artritis y glomerulonefritis, pero estas manifestaciones que se producen frente a antígenos proteicos que ingresan en altas concentraciones por vía endovenosa, lo denominamos enfermedad del suero. Porque vamos a ver que era un tipo de patología o de hipersensibilidad que era muy frecuente cuando se transfundían, no sé, sí, sueros, sueros hiperinmunes, por ejemplo, para los sueros antiofídicos, antes de que se reconociera bien cuál era el mecanismo de esta patología, y no se purificaran los anticuerpos, todas las cosas que se hacen hoy para no transfundir sueros enteros. Cuando se transfundían los sueros enteros, que era una gran cantidad de proteínas que se transfundían en un paciente que eran de otra especie, por ejemplo, sueros heterólogos, entonces se producían estos complejos antígeno-anticuerpo que se depositaban y producían este tipo de manifestaciones. Cuando la vía de entrada es subcutánea, o sea, a través de la piel, el depósito de complejos inmunes va a ocurrir en las áreas perivasculares de la piel.
y el tipo de manifestación, que es también una manifestación inflamatoria, subcutánea, se denomina enfermedad de Artus. Y cuando la vía de entrada es inhalatoria, el depósito es en la interfase alveolo capilar, y la manifestación, este tipo de enfermedad, es la enfermedad de pulmón de Grangel. Bueno, esto simplemente para mostrarles la cinética de esta enfermedad del suero, que dijimos que era causada por la inyección de grandes cantidades de un antígeno proteico por vía endovenosa o intramuscular. Acá se muestra el tiempo que tarda en desencadenarse la enfermedad, que se muestra entre 8 y 10 días. Lo que pasa que aquí se muestra una línea de tiempo que transcurre desde la entrada del antígeno por primera vez. Entonces este tiempo de aproximadamente 7 días es el que transcurre para que el individuo se sensibilice frente a esos antígenos que ingresaron, ¿no? Entonces, esta es la primera entrada del antígeno. Esta enfermedad se desencadena sin necesidad de una reestimulación, porque la reestimulación ocurre en el único ingreso que tiene el antígeno al organismo. Lo que pasa que como está ingresando en muy altas dosis, hasta que este antígeno empieza a depurarse y empieza a caer, tiene tiempo el sistema inmune de generar una respuesta efectora, y cuando se empiezan a generar los anticuerpos, como hay todavía tantas cantidades de antígenos circulantes, estos anticuerpos que se empezaron a producir pueden reaccionar con el antígeno, que todavía está presente en el individuo, y formar estos complejos inmunes. Entonces vemos que a medida que se empiezan a formar los complejos inmunes, estos se empiezan a depositar y que coincide con el aumento de las manifestaciones de la enfermedad, que son las lesiones vasculares de las articulaciones y en el riñón, o sea, la vasculitis, la artritis y la glomerulonefritis. Cuando posteriormente se depositan estos complejos inmunes, posteriormente empiezan es una enfermedad que es autolimitada, en el sentido de que posteriormente tanto los complejos inmunes se depositan y se empiezan a eliminar por fagocitosis, y también caen los niveles de antígeno presentes por degradación, de modo de que al caer los niveles de depósitos inmunes que se empiezan de complejos inmunos que se empiezan a depurar, hay menos complejos que se depositen, y por eso empiezan a caer las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y bueno, este es el mecanismo de desencadenamiento de la reacción de Artus, que dijimos que era cuando ingresaba por vía subcutánea el antígeno. Acá, a diferencia de la diapositiva anterior, que se muestra todo el desencadenamiento de la reacción de enfermedad del suero desde el primer ingreso del antígeno, acá solo se muestra el mecanismo que ocurre en un individuo que ya está sensibilizado, o sea, que ya tiene anticuerpos frente al antígeno. Entonces, frente a un nuevo ingreso del antígeno a través de ingreso subcutáneo, del antígeno que fue el sensibilizante, anticuerpos que están circulando y que llegan a través de los capilares a la piel, pueden reconocer a este antígeno, formar complejos inmunes en las áreas perivasculares, bien cerquita de los vasos, y estos complejos inmunes pueden ser reconocidos por células residentes en la piel, ¿no? En la dermis, que principalmente mastocitos. Estos mastocitos pueden reconocer por sus receptores a la IgG que está formando estos complejos, y al reconocerla producir su desgranulación, y la desgranulación de estos mastocitos involucra la liberación de sustancias que son
que producen aumento de la permeabilidad vascular, como por ejemplo la histamina, y también sustancias que pueden promover, que pueden ser quimiotácticas y promover la llegada de células al sitio donde se está produciendo esta reacción, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, y estos neutrófilos y macrófagos que tienen receptores de FC van a también a su vez reconocer a los FC de estos complejos y liberar el contenido de sus gránulos, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y también contenido lisosomal, contribuyendo a una lesión inflamatoria subcutánea. Entonces, dijimos que ya hablamos de la enfermedad del suero, que podía estar inducida por diferentes proteínas, diferentes proteínas que están en un suero y cuando ingresan a altas dosis, producir nefritis, vasculitis y artritis, y otras enfermedades tampoco, que no son autoinmunes, la enfermedad del suero no es una enfermedad autoinmune, y produce hipersensibilidad de tipo 3. La glomerulonefritis post-estreptocóxica también está mediada, puede estar mediada por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3 y ser inducida por antígenos de la pared celular del estreptococo. Entonces, se forman complejos inmunes entre estos antígenos del estreptococo con anticuerpos contra el estreptococo, o sea, es una respuesta inmune normal, acá no hay nada de autoinmunidad, pero estos complejos que se forman, si se forman en grandes cantidades, pueden depositarse en la membrana basal glomerular produciendo nefritis, glomerulonefritis. Pero también existen enfermedades autoinmunes donde se pueden formar complejos antígeno-anticuerpo, o sea, se genera una respuesta efectora contra antígenos propios por el proceso autoinmune, y esos anticuerpos se generan, pueden formar complejos inmunes con los antígenos y depositarse en distintos tejidos. Así, un ejemplo muy clásico de esto es el lupus eritematoso sistémico, en donde se producen anticuerpos contra ADN o nucleoproteínas o ribonucleoproteínas, y que se pueden depositar en los glomérulos produciendo glomerulonefritis, en las articulaciones produciendo artritis, en los distintos vasos produciendo vasculitis, y también se pueden depositar en la piel, en áreas perivasculares de la piel, produciendo el típico rash en forma de alas de mariposa característico de los pacientes con lupus. Y en el caso de la artritis reumatoidea, aunque no es el principal mecanismo de la patogenia de esta enfermedad, se forman en esta enfermedad autoinmune anticuerpos contra la molécula de IgG. Se forman en general anticuerpos de tipo IgM contra la IgG. Y esto puede formar complejos, también complejos antígeno-anticuerpo, que también se pueden depositar en la membrana sinovial produciendo artritis. Pero como vamos a ver, el principal mecanismo de esta enfermedad autoinmune es la hipersensibilidad de tipo 4 mediado por células. Y de esta hipersensibilidad de tipo 4 es donde empezamos a hablar ahora. Esta hipersensibilidad de tipo 4, como dijimos, es mediada por células, principalmente linfocitos T, CD4 positivos, principalmente CD4 positivos, que pueden ser TH1 o TH17 en mayor proporción, y también puede ser mediada por linfocitos TCD8 en algunos casos, como en algunas enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus de tipo 1, o también algunas hipersensibilidad por contacto en la piel, como vamos a ver en las siguientes diapositivas.
Llamamos a esta hipersensibilidad tipo 4 hipersensibilidad retardada en líneas generales, porque una vez que en individuos sensibilizados, una reestimulación contra el mismo antígeno para el cual están sensibilizados tarda aproximadamente 48 a 72 horas, o incluso más en el caso de las granulomatosas, para que se verifique o se manifieste esta hipersensibilidad. A diferencia de, por ejemplo, la innata, que era a los pocos minutos, como vieron con la doctora Álvarez, o las otras hipersensibilidades mediadas por anticuerpos que en general ocurrían a las pocas horas, como por ejemplo la reacción de Artus. Bueno, vamos a clasificar para el estudio a esta hipersensibilidad tipo 4 en 3 tipos. La hipersensibilidad retardada propiamente dicha, o DTH por las siglas en inglés, Delayed Type Hypersensibility, que está desencadenada por antígenos proteicos. Vamos a hablar luego de la hipersensibilidad por contacto, que en general está desencadenada por actenos, y vamos a hablar también de otro tipo de hipersensibilidad, que es la tipo granulomatosa, que también está mediada por, en general, por antígenos de tipo proteico. En líneas generales, vamos a discutirlo, de origen infeccioso. Bueno, ¿en qué consiste este mecanismo de hipersensibilidad? Básicamente en citoquinas proinflamatorias, pero en este caso principalmente liberadas por linfocitos, tanto T, CD4 como CD8, que inducen las respuestas inflamatorias. Acá vamos a tener una célula presentadora que está presentando un antígeno proteico, péptidos derivados de un antígeno proteico, a un linfocito T helper efector que se generó en respuesta a un antígeno proteico en un paciente que se sensibilizó frente a este antígeno, y cuando frente a una nueva entrada de ese antígeno, este linfocito T colaborador lo reconoce y produce la liberación de citoquinas, que ustedes ya conocen. En el caso de los T helper de tipo 1, básicamente pueden liberar algunas quimiosinas, básicamente grandes cantidades de TNF-alfa e interferón gamma, que son moléculas, además de activar, por ejemplo, son inflamatorias porque el interferón de tipo gamma, ustedes ya saben que cuando es liberado por este linfocito CD4 efector puede activar al macrófago, inducir mecanismos de producción de especies reactivas, de oxígeno y nitrógeno, va a activar este macrófago que de esta manera puede liberar el contenido de su lisosomal y favorecer el daño, o liberar el macrófago citoquinas proinflamatorias que favorezcan una respuesta inflamatoria. Y después también este linfocito Th1 puede liberar TNF-alfa, que ustedes saben que puede producir daño, y además puede activar en los endotelios la expresión de moléculas de adhesión que favorezcan la llegada al sitio de más células proinflamatorias como macrófagos o neutrófilos, y esto todo contribuye a la respuesta inflamatoria en el sitio donde ingresó el antígeno proteico. Pero también existen casos, como yo les decía, en el caso de la diabetes, en que se hayan generado células citotóxicas efectoras, o sea, CD8 citolíticas efectoras, que puedan reconocer el antígeno en un tejido, por ejemplo en las células beta del islote pancreático, y este linfocito T va a liberar citoquinas proinflamatorias como interferón gamma, pero también va a producir la muerte por apoptosis de estas células del islote, por un proceso de autoinmunidad. Pero estos son los mecanismos de la hipersensibilidad de tipo 4. Una respuesta inflamatoria mediada tanto por las citoquinas
producidas por el TH1, también puede ser TH17, vamos a ver, en algunos casos, pero la retardada más clásica es mediada por linfocitos T helper de tipo 1, interferón gamma, y también por linfocitos CD8. Este tipo de respuesta la podemos medir en el laboratorio por una técnica que se llama intradermorreacción, que es la que se utiliza para medir la respuesta, por ejemplo, en los individuos vacunados con la BCG, para ver si tiene una respuesta celular, si los individuos fueron vacunados, deben tener una respuesta celular contra proteínas del bacilo de Koch. Entonces se realiza una reacción que se llama prueba de tuberculina, en este caso, que consiste en inocular de forma subcutánea estas proteínas de bacilo de Koch. Si el individuo, estas proteínas van a ser fagocitadas, endocitadas por células presentadoras de antígenos residentes, macrófagos residentes de la piel. Estas células, al reconocer además al fagocitar, se activan y pueden liberar van a procesar al antígeno y lo pueden presentar a linfocitos T efectores que se encuentran, o de memoria, que se encuentren residiendo en la dermis, por ejemplo, y al presentarle los péptidos de antígeno a este linfocito T efector, se produce, que es un T helper de tipo 1, se produce la liberación de moléculas proinflamatorias, por ejemplo, como dijimos, TNF-alfa, interferón gamma, y se puede producir la liberación de otras moléculas que lo que van a hacer son todas de tipo proinflamatorio, que van a promover aumento de la permeabilidad vascular, por un lado, y estas quimiosinas van a traer otras células como macrófagos y neutrófilos, que tienen receptores para esas quimiosinas, y de modo que se forma todo un foco inflamatorio en el sitio de inoculación de este antígeno proteico intradérmico. Entonces, esto es lo que se muestra acá. Este paciente previamente, esto es en líneas generales, ¿no? Una reacción de DTH, no es específicamente para el caso de la prueba de la reacción de MAD2 o prueba de tuberculina. Si un individuo estuvo infectado y se sensibilizó frente a un determinado antígeno proteico, si yo luego introduzco, luego de 7 días o 10 días en que se generó la respuesta efectora, yo introduzco un antígeno proteico de ese mismo microorganismo, por ejemplo, intradérmicamente a este paciente, al cabo de 48 o 72 horas, en el sitio de inoculación yo voy a tener una respuesta inflamatoria de este tipo, que se caracteriza por una induración, porque hay un depósito de fibrina en esta región, por un edema, porque hay salida de líquido, producto de esta inflamación, salida de líquido, porque hay aumento de permeabilidad vascular al sitio de inoculación, y hay un enrojecimiento, también característico, y color por las sustancias vasoactivas que se están liberando. Entonces, rubor, calor, dolor e induración en esta reacción inflamatoria que se está produciendo en forma intradérmica. Entonces, me sirve, por ejemplo, para chequear
que un paciente que fue vacunado realmente tiene una respuesta celular frente a esos antígenos vacunales, que es lo que se hace para la BCG en la prueba de Mantoux, pero me sirve en general para evaluar cualquier respuesta inmune celular antígeno específica por un mecanismo in vivo. En los animales de laboratorio también se hace, lo puedo hacer, por ejemplo, para ver si yo estoy chequeando en un plan de vacunación, un plan de inmunización en animales, puedo evaluar por una prueba in vivo si esos animales han adquirido inmunidad celular frente a un determinado antígeno. Después otro tipo de hipersensibilidad de tipo 4 es la hipersensibilidad por contacto. Este tipo de hipersensibilidad es desencadenada por aptenos. O sea, estos aptenos que de por sí solos no pueden desencadenar una respuesta inmune, pero en contacto con la piel se pueden unir a algunas proteínas presentes en la piel y de esa manera generar neoantígenos. Estos neoantígenos pueden ser reconocidos, o sea, por células dendríticas que pueden migrar a los ganglios linfáticos, o sea, activarse, migrar a los ganglios, procesar el antígeno, migrar a los ganglios linfáticos, generar una respuesta efectora, y frente a la nueva entrada de ese agente para el cual se sensibilizó el individuo para ese apteno, frente a una nueva entrada de ese apteno, existe una respuesta efectora. Entonces cuando la célula dendrítica o cualquier célula residente, un macrófago, encuentra a este antígeno, a este apteno, puede presentarlo a la célula efectora, y esta célula efectora, de esta manera, activarse y liberar, por ejemplo, interferón gamma o TNF-alfa, produciendo la reacción inflamatoria. A su vez, por ejemplo, estas citoquinas que libera el linfocito T-helper-1 pueden producir que las células del epitelio, los queratinocitos, liberen sustancias proinflamatorias que también favorezcan a la llegada de nuevas células al sitio de exposición a este apteno. Por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 8, que promueven, por ejemplo, la interleuquina 8, la llegada de neutrófilos al sitio, y también, bueno, se puede promover, liberar otras citoquinas, como MSP1, que pueden promover la llegada de macrófagos a este sitio. Entonces se produce esta respuesta inflamatoria que se caracteriza por eczemas en la piel, ¿no? Se forman como pequeñas ampollitas muy chiquititas, enrojecidas, en las zonas donde estuvimos en contacto con este apteno. Esta reacción eczematosa por aptenos es característica, por ejemplo, de exposición a metales como níquel, por ejemplo, o cromatos, que son abundantes en algunas billuterías, por ejemplo, cuando se nos ponen los dedos negros, cuando usamos un anillito, y que después luego se nos hace una respuesta de este tipo, de ampollitas coloradas, o por ejemplo, cuando nos ponemos un arito y se nos inflama la oreja, es un tipo de hipersensibilidad por contacto. Por ejemplo, la hipersensibilidad al látex en los guantes, todos mecanismos que ocurren de esta manera. Y hay unos ejemplos, por ejemplo, unos venenos de una planta, que solo por exponernos podemos sensibilizar,
y darnos una reacción de hipersensibilidad por contacto, que en este caso en vez de TH1 está medida por linfocitos TCD8 positivos, pero también son mecanismos inflamatorios de este tipo, hipersensibilidad de tipo 4, del mismo modo. Bueno, básicamente, bueno, les muestro acá que estos aptenos que desencadenan, o sea, se desencadenan esta enfermedad, este tipo de manifestación, porque tienen la capacidad de unirse a proteínas. Y esta capacidad de unirse a las proteínas es porque pueden ser moléculas reactivas. En algunos casos, existen aptenos que ya de por sí son reactivos, como el nitrofluorbenceno, que es el que se utiliza a veces para inducir este tipo de reacciones en el laboratorio. Por ejemplo, un individuo que hacemos distintas pruebas para ver inmunidad celular, por ejemplo un animalito para ver inmunidad, no un animalito, un individuo, hacemos distintos experimentos para ver si tienen una adecuada inmunidad celular, y no responde, todos no dan negativos, bueno, uno puede exponerlo a estas sustancias que son altamente reactivas y que sabemos que van a reaccionar se van a unir a proteínas propias y sí o sí tienen que desencadenar una respuesta, y vemos si en este caso no se produce una respuesta contra este tipo de aptenos, entonces es que el individuo tiene un problema en la capacidad de generar una respuesta celular. Es una prueba in vivo que se puede realizar. Pero después, lo más habitual es que las sustancias sean preapténicas, o sea, y que posteriormente se puedan oxidar antes del contacto con la piel, y cuando uno se expone también puedan unirse a proteínas propias y sensibilizar al individuo, o que sean proaptenos y que se oxiden cuando entran en contacto con la piel del huésped. Bueno, la consecuencia es que se unen a proteínas propias y de esa manera generan respuestas efectoras que las podemos poner de manifiesto con las pruebas del parche, que simplemente le ponen parches al individuo con distintas sustancias que se sabe que en general pueden producir este tipo de hipersensibilidad, y se ve frente a cuáles de estas sustancias se produce esta reacción de hipersensibilidad por contacto. Entonces se le aconseja al paciente que no se exponga a distintos tipos de sustancias, como por ejemplo estas moléculas, por ejemplo el limoneno, en este caso como un ejemplo, ¿no? Distintas sustancias que uno sabe que son, que inducen este tipo de manifestación. Bueno. Y por último, la hipersensibilidad de tipo granulomatosa, que es mucho más tardía, ¿no? La manifestación en el individuo sensibilizado frente a una segunda entrada del agente sensibilizante, tarda mucho más en manifestarse, en formarse estos granulomas. Por eso, en general, se denomina reacción de hipersensibilidad retardada crónica. Y lo que ocurre en estos casos es que en general ocurre como consecuencia de infecciones, persistencia de antígenos microbianos, ¿no? Infecciones crónicas persistentes, que hacen que, por ejemplo,
esto es un ejemplo que ocurre con algunos patógenos intracelulares. Un patógeno intracelular que ha infectado o ha sido fagocitado por un macrófago, o que está infectando un macrófago, puede ser procesado, ¿no? Algunos antígenos de este microorganismo, y presentados a un linfocito T colaborador que sea específico, ¿no? Contra algún antígeno de este microorganismo. Esto ustedes ya lo vieron, ya lo conocen este mecanismo. Entonces, este reconocimiento produce una activación de este linfocito efector, la liberación de interferón gamma y TNF-alfa, que por un lado van a favorecer van a potenciar acciones, mecanismos de estallido respiratorio en este macrófago para destruir el patógeno, pero a su vez, este TNF-alfa e interferón gamma van a, por un lado, producir un aumento de expresión de moléculas de adhesión en los endotelios, promoviendo la llegada de células proinflamatorias al sitio donde está ocurriendo esta reacción, y va a activar a estas células para que, a su vez, liberen moléculas proinflamatorias que contribuyan a la llegada de cada vez más células al sitio donde está ocurriendo esta reacción. Entonces, en estos casos se pueden formar lo que denominamos granulomas, que está formado por células en el interior, por macrófagos que, activados, por ejemplo, por causa de estos linfocitos T helper 1, que están tratando de destruir al patógeno con el cual está infectado el individuo. Entonces podemos tener en el centro macrófagos infectados. Este producto de la activación y este aumento de TNF-alfa que se produce en estas circunstancias puede promover la diferenciación de estos macrófagos hacia una célula que se parece más a una célula epitelial, se dice macrófago epitelioide, que tiene una forma más cúbica, como células epiteliales. Y también puede favorecer mecanismos que inducen la fusión de los macrófagos entre sí, formando células gigantes multinucleadas, que son células que pueden liberar metaloproteasas, proteínas que degradan la matriz extracelular. Entonces vamos a tener macrófagos, estos macrófagos epitelioides, células gigantes multinucleadas, y también en todo alrededor de los macrófagos van a estar rodeados estos granulomas de linfocitos, porque estos macrófagos liberan moléculas quimiosinas que van a promover la atracción de también linfocitos al sitio donde está formando este granuloma, y también puede estar rodeado este granuloma de fibroblastos, porque los linfocitos pueden liberar también factores de crecimiento fibroelásticos que induzcan su proliferación. Entonces va a haber un reemplazo de tejido conjuntivo, tejido conectivo por estos fibroblastos. Estos granulomas, cuando llevan mucha data, pueden ser, además, calcificarse, y esto es lo que va a producir la patología en la tuberculosis. Más que el daño que produce el bacilo en sí, el daño en las dificultades respiratorias las va a ocasionar los granulomas que se producen como consecuencia de la respuesta inmune exacerbada en este caso. Este simplemente es un esquema que es lindo porque les muestra todos los tipos celulares que están formando, por ejemplo, un granuloma tuberculoso, por ejemplo, en la que se muestra cómo se observa un centro en que está plagado de bacilos, macrófagos. Tenemos macrófagos que están infectados por el bacilo. Estos macrófagos han sido
destruidos, están necrosados en el medio del granuloma. Tenemos acá los macrófagos de tipo epitelioide, estos que están en marroncito, las células gigantes multinucleadas, que están liberando también sustancias que producen daño y que pueden estar degradando la matriz. Y alrededor del granuloma, todos los linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B. Y los linfocitos T pueden ser, en el caso de la tuberculosis, son principalmente T helper de tipo 1, pero pueden ser de otro tipo también. Y también puede haber linfocitos T regulatorios en estos granulomas. Y como ven también, células natural killer. Bueno, esto es lo que se ve en un corte de hematoxilina y eosina, un granuloma tuberculoso. Pero existen también granulomas que son de origen no infeccioso. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn pulmonar, intestinal, que puede ser por algún tipo de inmunodeficiencia, o en la sarcoidosis. Aunque, como vamos a ver, en la sarcoidosis está en discusión, aunque no se encuentra el patógeno dentro de los granulomas, es muy probable que el origen de este tipo de granulomas, la causa sea un antígeno de origen microbiano. Por ejemplo, se han postulado algunos antígenos de origen micobacteriano como causantes o desencadenantes de este tipo de hipersensibilidad granulomatosa. Básicamente se inicia a distintos niveles, por ejemplo, en este caso, una célula dendrítica en el alvéolo, o sea, en la interfase alvéolo-capilar, en el pulmón, puede reconocer a través de TLRs estos antígenos y captarlos, activarse y migrar a los ganglios linfáticos mediastínicos para inducir una respuesta efectora, que como estamos en el pulmón y en el pulmón, en las citoquinas que prevalecen, inducen que las respuestas que se produzcan sean de tipo principalmente TH17 y TH1, pero fuertemente TH17, se pueden generar linfocitos efectores TH17 específicos de antígenos que van a salir del ganglio y van a migrar y van a llegar eventualmente a la circulación. Al mismo tiempo que se está produciendo eso, por ejemplo, puede haber macrófagos alveolares, que estos macrófagos alveolares pueden reconocer también los antígenos a través de los TLR2, activarse y liberar TNF. El TNF dijimos que por un lado va a colaborar para aumentar la adhesión, la adhesividad en los endotelios, promoviendo la transmigración de células efectoras. También puede inducir la expresión de moléculas de histocompatibilidad y de moléculas coestimuladoras en estos macrófagos que favorezca la presentación de antígenos a los linfocitos efectores, favoreciendo que los linfocitos efectores puedan liberar citoquinas y que contribuyan a la formación del granuloma. Y también pueden liberar estos macrófagos alveolares citoquinas o quimiosinas que favorezcan la llegada al sitio donde está ocurriendo esta reacción de las células efectoras, tanto linfocitos T, helper 1 TH17, como linfocitos B, y también reclutar la llegada de monocitos y células regulatorias. Y todo esto va a contribuir a la formación de este granuloma. Acá simplemente, bueno, se muestra que hay un tipo de células epiteliales en el epitelio alveolar, que son las epiteliales de tipo 2, que tienen la característica de cuando son activadas, por ejemplo, el reconocimiento antigénico a través de receptores de TOL, liberan citoquinas que contribuyen, o sea,
citoquinas como IL-6, IL-12, IL-18, IL-23 y TGF-beta, que son citoquinas que promueven que en el entorno pulmonar se caractericen, o sea, se desencadenen principalmente respuestas de tipo TH1 a TH17. Este es el tipo de reacción que ocurre en la sarcoidosis, por ejemplo. Y se ha descrito determinados alelos de HLA que podrían estar mediando una predisposición genética a esta enfermedad, así como la persistencia de antígenos de micobacterias. Como venimos hablando hasta ahora, hay distintas enfermedades autoinmunes cuyos mecanismos patogénicos están asociados a reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Ya hablamos de la diabetes mellitus, una respuesta de tipo citotóxica frente a antígenos de las células beta de islotes pancreáticos, y también respuestas TH1 que promueven la inflamación. En el caso de la artritis reumatoidea, se generan respuestas efectoras TH1 y TH17 contra el colágeno y contra proteínas citrulinadas, que promueven estas respuestas inflamatorias en las articulaciones, y también pueden activar mecanismos que contribuyen a la destrucción de la articulación, por destrucción del cartílago y del hueso. Enfermedades como esclerosis múltiple y el modelo animal de esta enfermedad, que es la EAE, que se produce respuestas TH1 y TH17 contra proteínas de la mielina. La enfermedad inflamatoria intestinal, que se produce contra antígenos bacterianos, se pueden producir respuestas contra antígenos bacterianos que generen antígenos de respuesta de tipo TH1 y TH17, y también respuestas contra autoantígenos, en el caso de, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn. Y en el caso de la enfermedad celíaca, se produce una respuesta efectora contra péptidos de aminados de proteínas de la dieta, que ustedes saben, que es la gliadina del gluten, y que el mecanismo efector también es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos TH1 y TH17. Bueno, en el caso de simplemente para mostrarles que como un ejemplo de enfermedad autoinmune, la artritis reumatoidea, lo van a ver esto después en el teórico de autoinmunidad, pero hay una susceptibilidad genética por expresión de determinados alelos de HLA, y que en conjunción con algún factor ambiental que produzca modificación enzimática de algunos antígenos propios, como por ejemplo la citrulinación de algunas proteínas, genere que se reproduzca una respuesta efectora contra estas proteínas modificadas. Que esta respuesta inmune efectora, en el caso de la artritis, se caracteriza por respuestas TH1 y TH17 contra estas nuevas proteínas. Y estas respuestas van a reconocer estos péptidos citrulinados, por ejemplo. Es un ejemplo porque no se conocen todos los autoantígenos que originan este tipo de respuesta, pero al reconocerlos generan este tipo de respuestas inflamatorias que finalmente van a dañar la articulación tanto a nivel del cartílago como en el del hueso. Y en el caso de la enfermedad celíaca, la gliadina del gluten puede atravesar el epitelio intestinal y una vez en la lámina propia puede ser modificada por la transglutaminasa tisular, deaminada de esa manera, y de esa manera convirtiéndose en un péptido inmunogénico,
que puede ser presentado en placas de Peyer o en ganglios mesentéricos a linfocitos T, generando una respuesta efectora, principalmente de tipo TH17 en el intestino. Y estas, aunque también TH1, pero principalmente TH17. Esto genera una fuerte respuesta inflamatoria que va a conducir a llegada de, respuesta inflamatoria, reclutamiento de neutrófilos, liberación de estas enzimas lisosomales que pueden producir distintas sustancias que pueden inducir apoptosis de los enterocitos y un reemplazo reemplazo a largo plazo de las células, los enterocitos de las vellosidades por tejido fibroso. Porque entre las citoquinas que se pueden liberar por los linfocitos que están siendo reclutados a la lámina propia, puede haber también factores de crecimiento que favorezcan la proliferación de los fibroblastos para produciendo este tipo de cicatrización y reemplazo de un tejido funcional a un tejido que no funciona. También se producen anticuerpos contra la gliadina y se pueden formar autoanticuerpos contra la transglutaminasa tisular, porque como se une a la gliadina para producir la reacción, se pueden generar neoantígenos, contra esta transglutaminasa. Y esta respuesta, estos anticuerpos caen después de un tiempo. Si yo no reestimulo con la gliadina, la producción de anticuerpos va cayendo. Pero como se genera memoria, cada vez que yo me exponga al gluten, voy a reestimular a los linfocitos B de memoria o a los linfocitos T de memoria, generando una activación de toda esta respuesta. Y finalmente llegamos a la terapia, la inmunoterapia. Como venimos hablando, todo este tipo de reacciones de hipersensibilidad producen fuertes respuestas inflamatorias, mediadas o no mediadas por complemento, o mediadas o no mediadas por anticuerpos. Entonces, el primer target para controlar este tipo de reacciones son las citoquinas proinflamatorias. Y yo las puedo inhibir de distintas maneras. Por un lado, con antiinflamatorios, principalmente antiinflamatorios esteroides, como los corticoides, o por el bloqueo de su acción, que lo puedo hacer con bloqueantes de los receptores o con receptores solubles que sean decoy. Por ejemplo, se ha descrito anticuerpos bloqueantes de TNF-alfa o receptor soluble de TNF-alfa, de modo de eliminar el TNF-alfa que se va liberando. Para el tratamiento de artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, psoriasis, que son distintas enfermedades proinflamatorias que están mediadas por de tipo celular TH1, TH17. También se ha aprobado la utilización de anticuerpos marcantes de interleuquina 1 en una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Muckle-Wells. No importa, pero que transcurre porque tienen una mutación que activa constitutivamente a una proteína del inflamasoma y eso hace que se produzca grandes cantidades de interleuquina 1 en estos pacientes. Entonces es una enfermedad bastante grave y que se ha aprobado la utilización de anticuerpos bloqueantes de esta citoquina para esta enfermedad. Después tenemos anticuerpos anti la P40, que es la proteína, la cadena común entre IL-12 y IL-23, y que se aprobó para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria de Crohn y la psoriasis. Anticuerpos bloqueantes de IL-6 para la artritis reumatoidea. Anticuerpos bloqueantes de interferones de tipo alfa, o sea, de tipo 1, y la citoquina esta estimulante de linfocitos B, para el tratamiento del LES, que dijimos que había, en el caso del LES, del lupus eritematoso sistémico, la BAF
el bloqueo de BAFF favorecería que no proliferaran estos linfocitos y que no se produjeran los autoanticuerpos que son desencadenantes de esta enfermedad, por formas de depósito de complejos inmunes. Bueno, otras targets pueden ser moléculas coestimulatorias. Si yo bloqueo la interacción B7-CD28 e impido la generación de respuestas efectoras, entonces también es una terapia que es utilizada para mecanismos de autoinmunidad, de hipersensibilidad, también de autoinmunidad. Un bloqueante de esta interacción es una molécula soluble de CTLA, una proteína de fusión, que básicamente permite mejorar la vida media del CTLA. El CTLA compite con el CD28 y interacciona con el B7 de las células presentadoras, impidiendo que se produzcan las respuestas efectoras. Bloqueantes de la interacción CD40 y CD40 ligando, se ha descrito un anticuerpo anti-CD40 del ligando que se estudió en fases clínicas para enfermedades autoinmunes. También se han aprobado anticuerpos antiintegrinas alfa-4 en algunas para evitar la migración transendotelial, o sea, entonces es un mecanismo antiinflamatorio, pero tiene muchos efectos adversos, por lo tanto, solo son aprobados para enfermedades muy graves, como Crohn, colitis, esclerosis múltiple, porque, bueno, se bloquea la transmigración de las células y realmente tiene muchos efectos adversos. Y otros tratamientos que se utilizan es las inmunoglobulinas endovenosas. No me interesa, esto no se lo tienen por qué saber ni acordar, pero es un ejemplo para distintos tratamientos de hipersensibilidad, que son enfermedades autoinmunes que se manifiestan con mecanismos de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Se ha utilizado esta inmunoglobulina endovenosa, cuyo mecanismo de acción se han descrito varios, pero entre ellos es, por un lado, unirse a los receptores de FC, de macrófagos o neutrófilos, y de esa manera impedir que estas células se unen a los anticuerpos específicos de antígenos en los tejidos. Entonces, de esa manera impediría las reacciones inflamatorias. Y también estas inmunoglobulinas endovenosas se pueden unir a receptores de FC de tipo inhibitorio en algunos macrófagos, de modo de impedir que estas células se activen y liberan moléculas, liberen el contenido de sus gránulos o moléculas proinflamatorias. También se han aprobado tratamientos de presión celular, por ejemplo, anticuerpos anti-CD20, el rituximab, para el tratamiento que elimina linfocitos B, para el tratamiento del lupus, o para algunas enfermedades autoinmunes, la amplificación ex vivo y transferencia de linfocitos T regulatorios, pero claramente en ensayos clínicos, ¿no? No está todavía aprobado su uso para el tratamiento en sí. Bueno, nada, en esta figurita se muestran, se describen lo que yo les estuve contando recién, bloqueo de la estimulación, anticuerpos anti-P40, anticuerpos anti-TNF o receptores solubles de citoquinas proinflamatorias, los anticuerpos antiintegrinas para bloquear la adhesión impidiendo la inflamación, y otros tratamientos que también son utilizados para enfermedades autoinmunes,
pero esto ustedes lo vamos a volver a ver, todas estas cosas que se utilizan para tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes, y también lo vamos a ver para algunos de estos tratamientos cuando veamos el teórico de trasplantes. Y bueno, y acá dejarles la bibliografía de consulta, además del ABAS, que está muy bien este tema tratado, les dejo algunos trabajitos que les pueden ser útiles para entender algunos mecanismos involucrados de hipersensibilidad, involucrados en la patogenia de algunas enfermedades autoinmunes, como la fiebre reumática, la sarcoidosis y la enfermedad celíaca. Y nuevamente les recuerdo que cualquier duda que tengan, me escriben. Y bueno, les recomiendo tratar de resolver la actividad que les ponga en el campus y acercarse cuando hagamos los teóricos, el Zoom integrador, que muchas veces es de gran utilidad para si se les presentan dudas cuando escuchan el teórico. Bueno, hasta la próxima.